políticas de transparencia de los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, por lo que cedo la palabra al maestro Alejandro Rosas. Sin embargo, antes haré un anuncio. El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas se integrará al panel más adelante, ya que se encuentra con los comisionados en pleno. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a dar inicio a este panel número 3, que se titula Obligaciones específicas de transparencia de los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos. Para este tema contamos hoy con la participación de el doctor Arturo Martínez y González y de la doctora Mirna Isabel Saldívar Paz, quien viene en representación del maestro Juan Díaz de la Torre. A petición de nuestros ponentes, vamos a ceder en primer lugar el uso de la palabra al doctor Arturo Martínez y González, de quien me voy a permitir leer una breve reseña curricular. El doctor Martínez es socio y director general de Martínez y González Asociados. Es doctor en Derecho y titular de las cátedras de Derecho del Trabajo Individual, Colectivo y Procesal de la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Es presidente honorario internacional de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, es socio y director general del despacho laboral Martínez y González Asociados. Doctor Martínez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor moderador. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes que nada quisiera yo decir una frase que siempre digo, que un país fuerte debe tener sindicatos fuertes. Yo quiero agradecer al Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la invitación que se me hace para venir hoy en la tarde aquí a charlar un rato con ustedes con un tema importante que son las obligaciones específicas de transparencia en los sindicatos que reciben y ejercen servicios públicos. Quiero agradecer la invitación personal de la consejera doctora Patricia Cruzain Villalobos, la cual me hizo favor de invitarme. Y la verdad, manifestar mi satisfacción por estar en esta mesa, acompañada aquí de la dama, del señor licenciado, que para mí pues son gente importante. Y en cuanto al tema que nos corresponde tratar, deseamos manifestar primero los antecedentes de reformas y adiciones que tuvo la Ley Federal del Trabajo en el año 2012, tratándose de nuestra materia, tratándose de los sindicatos y tratándose del contrato colectivo de trabajo para empezar realmente a ver el tema. Como ustedes saben, el titular del derecho de huelga es la Coalición de Trabajadores. Gracias a la Coalición de Trabajadores tenemos instituciones tan fuertes como el derecho a la sindicalización, como la negociación colectiva y, como yo dije anteriormente, la huelga. El derecho colectivo de trabajo es un triángulo equilátero en donde están estos tres bastiones importantísimos del derecho del trabajo. En primer lugar, el derecho a la sindicación o sindicalización, como nosotros en este país le decimos, el derecho que tiene toda persona de asociarse para lograr fines comunes, el derecho a la negociación colectiva, que es uno de los bastiones más importantes del derecho del trabajo. Yo siempre he dicho que la negociación colectiva es el medio alternativo más importante para solucionar los conflictos laborales. Y en tercer lugar, el derecho de huelga, que es un instrumento de equilibrio de y para los trabajadores. En cuanto a estas reformas,
ustedes saben perfectamente bien que la huelga no fue tocada. En la iniciativa de decreto para estas reformas, en cuanto a los sindicatos, se tocó en el Congreso de la Unión, se quitaron varias cuestiones que existían, como por ejemplo auditorías a los sindicatos y una serie de cosas. Pero aquí hay una cosa interesante, hablando ya de la transparencia. Hay un artículo nuevo en la ley laboral vigente, que es el 364 bis, que establece que el registro de los sindicatos se deberán observar en estos registros los principios de legalidad, certeza, gratuidad, inmediatez, etcétera, y también dice de transparencia. Entonces, ya aquí el término transparencia empieza a enfocarse de una manera importante en la cuestión de la vida sindical. ¿Por qué en cuestión de la vida sindical? Porque un sindicato nace por la vía administrativa, precisamente al momento en que la autoridad registradora le otorga el registro sindical. En este país se requiere, para tener personalidad jurídica por parte de los sindicatos, contar con un registro sindical. En otros países no es así, en otros países la coalición, grupo de trabajadores se junta, forman su sindicato y luego lo hacen ver al Departamento de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, a veces van con un fedatario, etcétera, y nace automáticamente su sindicato. En México no, en México se requiere un registro donde se tienen que presentar una serie de documentos, como es, por ejemplo, el acta, copia autorizada del acta constitutiva, el padrón de socios, copia autorizada de los estatutos y copia de la asamblea donde se nombra la primera mesa directiva. ¿Sí? La ley laboral establece también, como novedad desde 2012, que ya no es tanta novedad, que las autoridades a que se refiere el artículo anterior, es decir, ya sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las juntas de conciliación y arbitraje, tratándose de competencia federal o locales, harán pública para consulta a cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros sindicales. Ustedes saben que cuando se demanda la firma, cuando se demanda la titularidad y la administración de un contrato colectivo, muchas veces el sindicato actor se enfrenta con la disyuntiva de que el domicilio que se tiene del sindicato no es el correcto. Y muchas veces tiene que ir al registro de asociaciones para ver realmente si ese domicilio es el correcto o no. Y a veces, pues muchas de las ocasiones no lo es y tiene que ir a otro lado y el domicilio no existe y es un problema de notificación. Asimismo, las autoridades deberán expedir las copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se les soliciten en términos del artículo 8 constitucional, de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de las leyes que regulen el acceso, etcétera, etcétera. Independientemente de lo anterior, los registros de los sindicatos deben contener cuando menos, esto es importante porque no es que esté repitiendo, pero es que esto se va a requerir en la cuestión de lo que vamos a ver a continuación. El domicilio, el sindicato, el número de registro, el nombre del sindicato, que lo debe distinguir de otros, no puede ser igual exactamente, el nombre de los integrantes de las carteras del comité ejecutivo del sindicato, la fecha de vigencia del comité ejecutivo sindical, cuál es el número de socios que tiene registrados, a qué central pertenece, qué federación o confederación pertenece, etcétera, etcétera. Esto se debe de actualizar según la ley cada 3 meses. Quiero decirles que son pocos los sindicatos que hacen una realidad esta disposición, sino la verdad es que hacen caso omiso a esta disposición. En cuanto a los estatutos sindicales, que son importantes porque también tienen que ser publicitados, aquí vamos de lo importante que yo rescato aquí es el procedimiento de elección de la directiva
decir lo siguiente. Yo soy un fiel amante de la democracia. Se ha hablado mucho de la democracia sindical. Se ha manifestado que en nuestro país día con día existe, es más fuerte el principio de libertad sindical que conlleva a la democracia sindical. Yo considero que estamos un poco alejados de la realidad. Realmente los pequeños o los sindicatos pequeños, obviamente ahí no saben ni lo que es el término democracia, ni mucho menos el principio 87 de la libertad sindical, no lo han oído jamás. Los sindicatos importantes, medianos, grandes, y no estoy menosprezando a nadie, pero por regla general es así, sí tienen ellos perfectamente concebido su idea de la democracia sindical. En la iniciativa que mandó el presidente Calderón, ya de salida, se establecía que era un voto particular. El momento de la elección de la directiva era en forma personal, era libre, era directo y era universal. Ahí no se hablaba de una cuestión de votación directa o indirecta. Es decir, al hablar del término universal, se refería a que todos y cada uno de los trabajadores miembros de una organización sindical tienen el derecho de elegir a sus representantes sindicales. Esto fue una discusión muy álgida porque se establecía, bueno, hay sindicatos que tienen más de 1 millón de afiliados, hay sindicatos que tienen 300, 400 mil afiliados, ¿cómo es que le van a hacer? Unos estaban a favor de que existieran delegados, que existieran comisionados para la votación y otros manifestaban que no, que los trabajadores directamente lo tenían que hacer. Para eso existían secciones, había delegaciones y aunque se tardara un tiempo podían hacerlo. Realmente el poner una votación indirecta suena como un atentado al principio de libertad sindical. La OIT lo establece perfectamente bien y también suena a un atentado a la democracia sindical. Por eso este artículo establece que puede ser directa o indirecta, de acuerdo lo determinen los estatutos. Y casi los estatutos de este tipo de sindicatos dicen que puede ser por la vía indirecta. Cada quien de ustedes tendrá su mejor idea si debería ser una votación universal o no. Si quieren saber mi opinión, yo soy del razonamiento de que todos y cada uno de los trabajadores deben de señalar y de decidir quién los va a representar. Hablando ya después de esto, puedo yo decir lo siguiente. También en la ley, como una novedad, en esa época, 2012, se establece la época como una obligación sindical, la época de la presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos se debe establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de los fondos sindicales. Esto es totalmente aparte de lo que se va a ver, que estamos hablando de aquellos sindicatos que reciben fondos de carácter público o inversión de carácter pública, ¿sí? Este no es el caso, este es el caso donde ellos no reciben absolutamente nada de las dependencias gubernamentales y que por obligación tienen que rendir cuentas a sus agremiados obviamente de las cuotas sindicales, del patrimonio del sindicato, y lo tienen que hacer. Sin embargo, no existe una sanción muy específica en caso de no hacerlo. Obviamente que hay un artículo de sanciones en la ley y se puede aplicar supletoriamente algo, alguna multa, alguna situación de esas, pero por regla general, en este tipo de sindicatos, sobre todo los chicos, los medianos, no existe este tipo de situación, cosa que debería de existir. Después, se establece que la directiva de los sindicatos, en los términos que establecen los estatutos, deben rendir a la asamblea cada 6 meses por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical,
La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Para esto viene siendo realmente lo mismo, ¿sí? Se establecen situaciones de obligaciones de los sindicatos, de proporcionar informes, de comunicar a la autoridad los padrones, las bajas, las altas, como ustedes saben, pero esto para el tema que nos ocupa nada más es una especie de introducción. En cuanto al contrato colectivo de trabajo, que realmente es el instrumento por el cual se hace efectiva la existencia de un sindicato, es obviamente la firma, la negociación de un contrato colectivo de trabajo que norman las relaciones obrero-patronales en una fuente de labores. Ahora bien, este contrato colectivo de trabajo lo que va a hacer después de firmado es que se inicia la fase de negociación colectiva como uno de los vértices más importantes del derecho colectivo de trabajo. Realmente el hombre que trabaja tiene derecho a tener mayores beneficios, prerrogativas, beneficios, y quien lo va a conseguir van a ser sus representantes sindicales a través de la figura de la negociación colectiva. Importante. La negociación colectiva casi en todos los países es el pilar del derecho colectivo. En México no se ha ratificado el convenio 98 que habla de algunos aspectos de carácter sindical y sobre todo de la negociación colectiva. Pero viene una reforma a nuestra ley fundamental el día 7 de febrero del 2014, el famoso artículo 6º. En ese artículo 6º, la voy a dar más una leída rápida, creo que no sé si lo veo en la mañana, pero dice que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona que ejerza, cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Es decir, la información esta es pública y solo podrá ser reservada temporalmente, la reserva siempre es temporal, por las razones de interés público y de seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación del derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Esto es importante, como lo vamos a ver a continuación. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Resumiendo, los sindicatos que hacen una diferenciación con las personas morales, pero nosotros sabemos que ante casi todas las ramas del derecho, los sindicatos son personas jurídicas, son entes jurídicos, es decir, son personas morales. Entonces, los sindicatos que reciba o ejerza recursos públicos, su información debe y es pública. Como se afirmó anteriormente, los recursos públicos federales entregados a sindicatos con base en las obligaciones contraídas en los contratos colectivos de trabajo son públicos, como lo acabo de decir. En los contratos colectivos de trabajo se establecen los montos, periodicidad y términos en que el patrón se obliga a entregar el recurso al sindicato. En el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable. Lo anterior implica hacer pública toda aquella información relativa a los montos y a las personas a quienes se entregue por cualquier motivo recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de los recursos. Los recursos federales que se entreguen por cualquier motivo se considera de carácter público. Pero vamos a ver qué es el interés público.
Como concepto genérico debe especificarse cuando la administración actúa en el campo de sus potestades, de manera que toda la actuación administrativa tenga un fin con de sus elementos objetivos, el cual supone la concreción del interés público general. ¿Qué es la seguridad nacional? Aquí habla el artículo 6º. La seguridad nacional y seguridad pública no son sinónimos, pero dichos conceptos están relacionados estrechamente. De acuerdo a la Constitución, la seguridad pública es una función concurrente a cargo de los 3 niveles de gobierno. Comprende la prevención, investigación, persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. En otras palabras, la seguridad nacional tiene como propósito mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Me voy a saltar un poco porque ya me pasaron por aquí una notita. El principio de seguridad, de máxima seguridad que establece el artículo 6º constitucional. Es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además es la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. La noción de máxima seguridad está justificada porque la información generada y controlada por el Estado a través de sus múltiples instituciones no es de propiedad e interés privado. Sus contenidos y usos potenciales conciernen a la colectividad, es pública por definición, además ha sido generada y conservada con recursos públicos. Este principio se ha traducido en algunas legislaciones por medio de restricciones mínimas, temporales, a la divulgación de información que eventualmente podría causar daño al Estado. Pero no se puede hablar, como se hablan en algunas legislaciones, de una información pública secreta. O es pública o es secreta. Es un contrasentido, pero se dice. La Corte ha establecido que este artículo constitucional, su fracción primera, establece la información pública, ¿sí?, que se encuentra, la información pública que se encuentra en posesión de cualquier autoridad, dice que establece excepcionalmente la información, puede reservarse temporalmente cuando haya interés público que justifique. Me voy a saltar un poco porque si no, no voy a terminar. Aquí tengo una historia sobre la transparencia en el ejercicio de los servicios públicos, los sindicatos como obligados, creo que eso ya lo vieron hoy en la mañana. Obviamente que aquí hay una cuestión que para mí sí es importante, que los sindicatos que reciban y ejerzan registros públicos deberán mantener actualizada y accesible en forma impresa para consulta directa o en los respectivos sitios de internet la información aplicable del artículo 70 de esta ley, que tiene un sinnúmero de renglones, la señalada en el artículo anterior y la siguiente. 1. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades. Se le debe dar publicidad a todos y cada uno de los convenios celebrados entre el sindicato, las autoridades, etcétera, cuando existan cuestiones de carácter económico gubernamental. El directorio del comité ejecutivo, el padrón de socios y una relación detallada de los recursos públicos económicos en especie, bienes o donativos que reciban y el uniforme detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. Aquí la cuestión de recursos públicos son bienes en dinero o en especie. También puede ser en especie. Las obligaciones son muchos. La única cuestión que yo quisiera aquí ver es, una de las cuestiones importantes es qué sucede si hay mucho aquí en este trabajo, pero qué sucede si en un momento dado el sindicato no cumple a pesar de que es requerido por la autoridad. Si no le da publicidad, si no hay transparencia, etcétera, se le requiere, según la ley de transparencia, habla de amonestación, habla de multas de carácter económico, en caso de residencia el doble de las multas, pero ¿qué sucede? ¿Se van a hacer efectivas? ¿Se van a hacer efectivas a un sindicato? Yo quiero saber por dónde, ¿sí? Los sindicatos, desde el punto de vista fiscal, ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí?, son entes totalmente diferentes a otras agrupaciones, a otras sociedades, por un lado. Y por otro lado,
pues realmente no existe alguna disposición más fuerte. Yo le decía ahorita aquí a un dirigente que en una de las pláticas que se tuvieron aquí, un abogado empresarial decía, es que es muy sencillo, si un sindicato no cumple con su obligación y tiene inversión de carácter público y no cumple con esta obligación de informar o cualquier situación que le señale la autoridad, pues se le amonesta, si no, se le multa, si no, se le duplica la multa y si no, bueno, pues que se modifique la ley y que exista una sanción grave para el sindicato, como sería la cancelación por la vía jurisdiccional de su registro sindical. Creo que es una discusión bastante fuerte, pues ahí se las dejo yo ahí a su consideración. Creo que es bastante dura, pero yo realmente lo que quiero yo decirles a ustedes es que tienen ustedes como organizaciones sindicales serias, tienen que tener en cuenta todos los criterios que van a venir por parte de las autoridades jurisdiccionales acerca de todas las disposiciones del INAI, acerca de las leyes de transparencia. Tenemos que estudiar mucho las leyes de transparencia. En esta mesa, a mí me llegó esa invitación, yo era moderador, anoche me dijeron que ya era ponente, entonces tuve que tener una cosa así rápida, pero les quiero decir una cosa, aquí venía el presidente Coparmex Nacional, y yo le voy a decir, Coparmex Nacional es un sindicato. Claro, es una utopía decir que tiene una inversión de carácter pública, ¿sí? Pero en este México lindo y querido no se sabe. Algún día, a lo mejor, hasta le dan alguna donación a algún sindicato patronal, ¿por qué no? Carecen de edificio, a lo mejor se lo regalan para estar bien con él. Les agradezco muchísimo su atención, sé que el tiempo es muy corto, quisiera yo haber expuesto algo mucho más importante, pero la realidad es que hubo un cambio a última hora y estoy aquí con mucho gusto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Arturo Martínez y González. Espero no ser el responsable de que el día de hoy sea usted ponente. Sin duda es interesante estas reflexiones que nos ha dado el doctor Martínez y González. Bienvenido, doctor. Francisco Acuña, adelante. Sin duda, este panorama general sobre derechos laborales y principios que acuden precisamente al derecho laboral es interesante. Sin duda alguna también esta segunda parte que usted nos presenta sobre el principio de máxima publicidad, el análisis que hace del artículo 6º constitucional y en particular esta parte de sanciones, en particular a los sindicatos por incumplimiento de obligaciones de transparencia, es un tema complicado, pero yo creo que sin duda hay muchísimas líneas para poder discutir, para poder analizar y seguir proponiendo, ¿no?, de manera conjunta. Muchísimas gracias, doctor Martínez. De nada, contrario. Bueno, ahora cederé el uso de la palabra a la doctora Mirna Isabel Saldívar Paz, de quien me voy a permitir leer una breve reseña curricular. La doctora Saldívar es doctora de actividades psicológicas por el Centro ELEIA y tiene una maestría en Ciencias de la Educación y licenciatura en la Escuela Normal de Especialización de Nuevo León. En su experiencia profesional se destaca como presidenta del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados y representante del CENTE en la sección 15 en el estado de Hidalgo. Es miembro de la sección 50 del CENTE en el estado de Nuevo León, secretaria general de la sección 50 del CENTE de 2008 a 2010 y también fungió como secretaria seccional de Finanzas y secretaria seccional de Participación Social de la misma institución. Doctora Saldívar, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, pues muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Yo inicio agradeciendo al INAI la invitación que nos hace al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a su presidenta comisionada, a la doctora Jimena, a la doctora Patti Cursain, a quienes nos han
tomado en cuenta para el día de hoy estar con ustedes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización sindical que desde su fundación contempla en su norma estatutaria la rendición de cuentas. Está conformada esta organización sindical por 58 secciones sindicales, 56 de ellas están en una línea institucional, 2 de ellas son de la disidencia sindical. Estas se ubican en los 31 estados y la Ciudad de México. Los integrantes agremiados a esta organización sindical rebasa el 1.600.000 de activos y alrededor de 800.000 compañeros jubilados. El manejo financiero y administrativo a partir de esta gestión ha sido una constante que nos ha llevado a diseñar un eje estratégico dentro de nuestro plan estratégico llamado Transparencia y Rendición de Resultados, del cual, si me permiten, les hablaré más adelante. La presentación de hoy la dividiremos en 2 partes. En la primera vamos a hablar de lo que constitucionalmente estamos obligados a realizar, los convenios que celebramos con el INAI y lo que actualmente realiza esta organización sindical en materia de transparencia y rendición de resultados. Sabedores que para lograr la confianza de nuestros compañeros y dar certeza de que sus demandas están siendo atendidas, es indispensable ser transparentes, no solo en el área financiera, sino en todos los procesos de gestoría que realiza nuestra organización sindical. Como ya el doctor lo mencionó y seguramente se ha tratado durante el día, pues vamos a ser muy breves en el aspecto que tiene que ver con lo que constitucionalmente ahora estamos obligados para poder darle el tiempo a lo que como organización sindical el CENTE hace actualmente en materia de transparencia y rendición de resultados. Bien, pasamos por favor a la diapositiva. Tienen la presentación por ahí. Y vemos entonces que el 4 de mayo del 2015 vivimos un momento histórico para la transparencia y para la rendición de cuentas en nuestro país, con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su entrada en vigor el día 5 del mismo mes. Una ley pues de vanguardia, acorde al espíritu de la reforma constitucional del artículo 6, del cual ya habló muy atinadamente y muy bien nuestro compañero, el doctor Arturo, el doctor Arturo Martínez. En la segunda diapositiva vamos a ver que el pasado 9 de mayo entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como un nuevo marco normativo que aplica para los 882 sujetos obligados. Esta ley tiene por objeto el proveer lo necesario para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad o entidad, derecho que reclaman nuestros compañeros agremiados y que nosotros estamos obligados a darle toda la información que nuestros compañeros están solicitando. En la siguiente diapositiva, ahora sí, aquí estamos revisando que en el marco de la Ley Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sindicatos que recibimos y ejercemos recursos públicos debemos de integrar la unidad de transparencia y al comité de transparencia, número impar, bueno, eso seguramente también ustedes ya lo conocen. El titular de la unidad de transparencia debe depender directamente del titular del sujeto obligado. Debemos de capacitar a los integrantes de este sujeto obligado y el constituir y actualizar nuestros archivos
en ese trabajo estamos en todas las secciones sindicales del país. En algunos estados tenemos 2 secciones sindicales, en algunos otros hay solamente una sección sindical. En la Ciudad de México hay 5 secciones sindicales. Entonces, actualizar sus archivos y entrar en una cultura que tiene que ver con una mejor organización, pues en ese camino y en ese trabajo hemos estado ya desde hace algunos años. Generar la información en formatos abiertos ha sido una constante de esta gestión sindical, el que tengamos una política de mayor apertura, en donde la cercanía con nuestros compañeros sea también una de las prioridades de esta gestión sindical y que nosotros como líderes tengamos esa cercanía. Así es que este aspecto de generar la información en formatos abiertos es algo que nos ayuda a que igual hoy estamos obligados, pero nosotros tenemos ya dentro de nuestro plan estratégico realizarlo de esta manera. Atender las solicitudes de acceso de información, proteger la información clasificada, cumplir pues con las resoluciones y requerimientos que el INAI nos hace, obligación también de realizar la prueba de daño cuando se clasifique información, fundar y motivar las respuestas y resoluciones del Comité de Transparencia, los ajustes razonables para entregar información en igualdad de condiciones, entrega de información que sea pues explotable, la obligación de generar la información y publicar y actualizar la información de obligaciones de transparencia y difundirla. Pasamos a la siguiente y nos vamos a la siguiente, por favor, porque esto ya lo habló nuestro compañero, el doctor. Entonces, en la siguiente ¿qué estamos haciendo en el CENTE? Aquí les comento que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una amplia tradición innovadora. Eso lo ha colocado en posiciones de avanzada en la historia del sindicalismo mexicano. Con orgullo podemos afirmar que fuimos el primer sindicato en elegir todos nuestros cargos de representación mediante voto libre, directo y secreto. Y hasta hoy así es la práctica, así nos mandata nuestra norma estatutaria y desde una asamblea delegacional que tenga 42, 43 integrantes hasta un congreso en donde asisten más de 800 delegados, ahí el voto y la elección de nuestros representantes es mediante voto libre, directo y secreto. En octubre del 2012 se modificó nuestra norma estatutaria para crear el Observatorio Público de Transparencia e Información del CENTE. Como este es un organismo auxiliar del Consejo General Sindical que actualmente preside el maestro Juan Díaz de la Torre. Este Consejo General Sindical es el máximo órgano dentro de nuestra estructura sindical y este observatorio que les digo que fue creado cuando se modificó la norma estatutaria en octubre del 2012, pertenece directamente a este consejo. Es un organismo auxiliar, se detalla en el artículo 80, inciso C, de nuestra norma estatutaria, todo lo que tiene que ver con sus funciones. Entonces, derivado de todo esto, en este inciso de operaciones, el 13 de agosto del 2014, ese día, el 13 de agosto del 2014, inicia las operaciones, este observatorio público de transparencia que está en nuestra norma estatutaria. Y asimismo, y como parte del fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de resultados, dentro de nuestra organización sindical, el 6 de diciembre del 2015, dimos apertura a todas las secciones sindicales y ahora ya cada sección sindical pues tiene su plataforma de transparencia. En la siguiente diapositiva, por favor, ahí vamos a ver qué estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo desde el eje estratégico de transparencia y rendición de resultados. Constituye uno de los 8 ejes de nuestra Carta Estratégica 2013-2018. Y se distingue
porque estamos altamente convencidos de que la transparencia es la fiel compañera de la verdad, de la honradez y de la ética. Y estamos seguros de que se requiere ser transparentes en nuestras acciones para lograr mayores índices de confiabilidad, de justicia y de equidad. Los programas que conforman este eje de transparencia son 2 programas. En uno le hemos denominado Programa para la Cultura de la Transparencia y la Rendición de Resultados. En este programa tenemos varios proyectos y el primero de ellos es la firma de convenio de colaboración entre el CENTE y el INAI. Las auditorías de gestión en las áreas financieras. Actualmente todas las secciones sindicales, incluyendo el Comité Ejecutivo Nacional, se auditan de manera permanente. Se revisan los procesos de gestión en los comités ejecutivos seccionales. Hay también asesoría y capacitación administrativa y financiera. El siguiente programa es sobre el OPTI, que les mencionaba, el Observatorio Público de Transparencia, y los 56 OPTI seccionales. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. En esta vamos a ver el programa para la cultura de la transparencia y la rendición de resultados que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí, el 30 de septiembre del 2013, de manera proactiva, el CENTE firmó un convenio de colaboración con el entonces antes IFAI, bajo la visión de que la transparencia permitiría elevar los niveles de confianza en agremiados y en la sociedad, y en que la generación de información de manera proactiva permitiría establecer diálogos directos para satisfacer las necesidades de información. 2 años después, el 23 de septiembre del 2015, nuestra organización ratificó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y celebró un convenio de colaboración con el nuevo Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior lo hicimos como una expresión de apertura a la que, por voluntad propia y de cara a la sociedad, asumimos quienes tenemos la responsabilidad de dirigir esta organización sindical. Esta determinación nos ha afirmado como una organización sindical que reivindica la unidad, el orgullo, el compromiso de sus agremiados para servir a la educación y a México. ¿Qué beneficios hemos obtenido? La capacitación, esta capacitación inherente al acceso a la información pública. Esto nos ha permitido dotarnos de herramientas suficientes para conocer los principales reglamentos que se requieren para hacer nuestras acciones transparentes. El apoyo técnico y documental para el diseño, para la formulación, para el desarrollo y la evaluación de acciones. Mediante la asesoría de este instituto, hemos podido diseñar las plataformas y los programas que nos han permitido medir nuestros avances, conocer su desarrollo e incluso evaluar su desempeño. La asesoría en la implementación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se han firmado hasta este momento, el día de hoy se firman otro convenio, 3 convenios de colaboración entre nuestras secciones sindicales y los institutos locales de transparencia, mismos que serán replicados en todas las secciones sindicales que hay en nuestro país. Inició la sección 30 del estado de Tamaulipas y la sección número 13 del estado de Guanajuato. Hoy firma la sección número 24 del estado de Querétaro. Eso es una constante de nuestro interés en que la transparencia sea una de nuestras prioridades en el trabajo. En las auditorías, cuando yo les hablaba las auditorías de gestión para las áreas financieras, es importante señalar que este proyecto no solo forma parte de las acciones de un eje estratégico, sino que es un mandato estatutario que debemos auditar. Eso nos mandata nuestra norma estatutaria.
¿Qué beneficios hemos obtenido con estas acciones? El llevar a cabo auditorías internas y externas nos ha permitido contribuir a la modernización de los sistemas de control y de evaluación financiera. En el CENTE consideramos que es tiempo de dejar a un lado la libreta, el lápiz, que lo cual es muy importante, pero nuestros manejos financieros nos obligan a tener sistemas contables más seguros, que sean mejores y que tengan mayor transparencia. Entonces, los sistemas modernos digitalizados, esos son más precisos y nos permiten tener la contabilidad al día, evitando así fugas de gastos innecesarios. Para garantizar el correcto manejo y ejercicio de los recursos de la organización sindical, consideramos indispensable auditarnos periódicamente, para así profesionalizar el ejercicio financiero. Las revisiones permanentes de costos, gastos, adquisiciones, con un adecuado programa de ingresos y egresos, cajas de ahorro, fideicomisos, todo lo que tiene que ver con recurso público y privado. Estos egresos, esto nos ha permitido garantizar la eficiencia en el uso de los recursos, por lo tanto, hay ganancias muy importantes económicas y sociales. Se han elaborado recomendaciones para prevenir o para corregir el manejo financiero. Aplicar esta acción nos ha permitido sensibilizar a todos nuestros compañeros. También les quiero comentar, pasamos a la siguiente, que se revisan los procesos de gestoría. ¿Qué le llamamos nosotros proceso de gestoría? Cuando yo les hablo, la transparencia para el CENTE no solo tiene que ver con el área financiera, lo cual es prioridad y es algo muy importante. Tiene que ver con toda la gestoría que realiza nuestra organización sindical. ¿Qué tipo de gestoría? Préstamos, interinatos, consultas, o sea, todo lo que tiene que ver con la atención que brindamos a nuestros compañeros. Entonces, ahí tenemos también mecanismos muy importantes que hemos diseñado, en donde hemos recorrido todo el país, entrevistando a los líderes y que estos mismos nos brindan toda la información necesaria para que podamos orientar, podamos darles una mejor orientación. Quiero, para cerrar, decirles que el ejercicio de la construcción de la democracia implica la necesidad de edificar instituciones fuertes, como bien lo decía nuestro compañero, el doctor que me antecedió. Fuertes que den soporte, o sea, los sindicatos tienen que ser fuertes, que den soporte al Estado de Derecho, pero además de ello, supone necesariamente la construcción de organizaciones que seamos responsables hacia la esfera de lo público. Es ahí en lo público donde hoy, como sindicatos, nos vemos en la posibilidad de hacer que las cosas sucedan, que las cosas no se queden solo en la línea discursiva, que las cosas sucedan, de reivindicar el sindicalismo en la conciencia de la sociedad y a través de la transparencia y de la rendición de resultados. Sin duda alguna, quienes estamos hoy reunidos en este solemne evento, estamos convencidos de que es por la vía de la apertura, donde encontraremos la credibilidad suficiente que nos brinde vigencia, que nos brinde viabilidad ante nuestros compañeros agremiados y ante la sociedad. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora Saldívar. Sin duda es interesante este panorama que nos acaba de presentar la doctora Saldívar sobre acciones internas y externas, digámoslo así, que ha realizado el CENTE, así como las acciones locales y generales, firma de convenios, capacitación, criterios para definir la información que se ponga a disposición bajo la línea de transparencia. Y esta última parte también me parece interesante, características que deben resguardar a un sindicato, la democracia a su interior, un sindicato fuerte, responsable, pero también que rinda cuentas y que sea abierto, que tenga apertura para generar credibilidad. Estos sin duda son elementos relevantes y que la transparencia
los genera. Muchísimas gracias. Ahora voy a ceder el uso de la palabra al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien, como ustedes ya saben, es comisionado de este instituto y de quien me voy a permitir leer una muy breve reseña curricular. Muy breve, es muy breve. El doctor Acuña es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diplomado de Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Es especialista en temas de derechos humanos, acceso a la información pública, transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, derecho procesal constitucional y protección de datos personales. Desde el 2011 se desempeñó como coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde también se desempeñó como director general de Enlace y Transparencia, como secretario de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia y acceso a la información. Y yo agregaría que es uno de los académicos que en los últimos años se ha destacado muchísimo por relacionar el tema del acceso a la información y la transparencia con la violación de derechos humanos. Doctora Acuña, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Debo. Qué gentiles, muchas gracias, de verdad. Primero, exponer razones de tardanza, pero teníamos los comisionados, incluidos desde luego María Patricia Cursain, que mi compañera y a quien se debe la organización de este muy interesante, muy enriquecedor, desde luego, foro de análisis sobre esta experiencia nueva de la sujeción de los sindicatos en los rieles o en los mecanismos del escrutinio desde una visión ya más amplia y más completa. Patricia, muchas felicidades porque ha sido y es y será un evento que desde luego marcará pauta para continuar en esta misma senda. Quiero desde luego reconocer que también se encuentra con nosotros el comisionado Joel Sala Suárez, quien también los tres nos encontrábamos como los otros cuatro en sesión pública extraordinaria, y ustedes saben que si bien nuestra participación en foros es desde luego importantísima, solo algo puede evitar que lleguemos a tiempo o que inclusive no lleguemos, y esa es una sesión pública. Así es que por esa razón llegamos con cierto retraso. Pero afortunadamente agradezco desde luego a Mirna y al doctor Arturo Martínez González pues compartir la oportunidad de compartir el panel, y naturalmente a Alejandro Rosas, a quien yo conocí hace ya muchos años en estas andanzas de los de la forja de la apertura informativa en México desde una perspectiva embrionaria, cuando empezaban a abrirse los cauces y se empezaban a generar las disputas, sí, disputas, porque había y las sigue habiendo resistencias pasivas, solapadas y hasta frontales, con esto que se entiende como el ejercicio del derecho a saber en unos de los puntos, hay que decirlo, de la geografía pública más reticentes históricamente a la apertura en sus mejores términos. Pero no puedo negar que la gestión de los sindicatos y de sus líderes, los líderes sindicales en México, fue promesa de apertura y de democracia. No se nos puede olvidar, y no debiéramos olvidar, que las primeras corazonadas, los primeros síntomas democratizadores en el México del siglo XIX se desencadenan a partir de los movimientos de Río Blanco y de Cananea, esas huelgas que estremecieron al país por las matanzas, por las reacciones de un régimen virulento que las aplastó sin mayores vamos a decir, consideraciones, y que a partir de ese momento el sindicalismo genera en México un cauce que es sumamente interesante y sin el cual no se puede entender la transformación del espacio público. De hecho, la revolución se centra, fíjense cómo lo podría yo decir, la revolución toma curso y discurso en las propagaciones, en las proclamaciones y en las reivindicaciones de corte sindical. El sindicato en México estaba llamado a ser modernidad y llamado a ser, por consecuencia, apertura. Apertura. No hay democracia si no hay apertura. Por esa razón, es importante hacer esas presiones. Mirna del CENTE, no de la CENTE,
que naturalmente ha sido y es un motivo pues curioso, pero por razones como los mexicanos no seceamos, no se puede distinguir, por eso en España se reivindica la diferencia entre la S y la C, y vaya que a veces eso implica muchas distancias. Quiero con ello decir que el corporativismo sindical, sin embargo, cuando Cárdenas impulsa ese nuevo partido hegemónico y público, que era de 4 sectores, ya se vertebraba también otra nueva etapa de la configuración pública bajo una égida distinta. Ya se habían aplacado las grandes turbulencias que generaron las partidas posrevolucionarias y asentados en el poderío de un hombre fuerte, claro, benigno, magnánimo en la visibilidad pública, no como el Maximato que había sido su precedente, pero Cárdenas también irrigó y encauzó una configuración de los sindicatos que tampoco luego fue necesariamente prodemocrática en todos sus sentidos o en todos sus alcances, incardinados dentro del partido político hegemónico, y no los sindicatos, pero sí las centrales, las obreras y las campesinas especialmente, fueron parte e indiscutiblemente fueron soporte de un régimen que tuvo características y connotaciones que creemos a veces se han superado, a veces lo decimos y a veces no estamos tan convencidos del todo, pero que indiscutiblemente ha evolucionado por sendas y por caminos democratizadores. Para mí resulta indiscutiblemente, hoy lo decía en la inauguración el secretario del Trabajo, que es un erudito, un estudioso, un verdadero forjador también desde la senda de las ideas de mejores convicciones democratizadoras, Alfonso Navarrete Prida, y lo decían también Octavio West, y lo decía también los demás invitados en el foro inaugural, Patricia Cursain, con un emotivo mensaje, que es verdaderamente una manifestación de nuestra nueva era en México, tener aquí en esta institución pública, si bien ya no aquella institución todavía perteneciente al Ejecutivo en su dimensión, vamos a decir, de organismo público, entonces federal no sectorizado, era un organismo descentralizado, no sectorizado, que era el entonces CIFAI, a un organismo constitucional autónomo que brinda seguridades y garantías de neutralidad para poder convocar aquí a empresarios muy reconocidos que hoy venían también de las centrales empresariales, que también son sindicatos. No se ha visto así del todo siempre, pero también son sindicatos. Y por supuesto tener aquí a la representante en este momento del CENTE, pero también de otras enormes y muy importantes corporaciones sindicales o sindicatos y confederaciones. Estaba el de la CTM, por decir entre otros. Así es que de suyo, Patricia Cursain, indiscutiblemente, tener hoy en este lugar un evento con estas personalidades, tanto las que estamos acá como los que se encuentran de frente, que esa es la razón de un presidium, ¿eh? El presidium no es para que ustedes nos vean, es para que nosotros podamos verlos a la cara, a todos y cada uno de ustedes. Así es que por esa razón me ciño solamente a reconocer que de suyo esto es conmovedor. Para algunos puede parecer inusitado, porque los sindicatos, también vale decirlo con respeto, pero con sentido de pertenencia a esta nueva era que tenemos en común, fueron, vamos a decirlo así, cautelosos, o se aguardaron casi llegar en los últimos momentos a esta nueva era, porque tenían otras cuitas que resolver, tenían otras circunstancias a lo mejor que regenerar, y fueron, como los partidos políticos, los invitados más que han llegado ahora a estrenar esta nueva etapa en estas condiciones. Los sindicatos en algunos de los estados ya habían sido convocados a establecer una vinculación efectiva, permanente, directa, sobre el interés público relacionado con, y ahí viene el punto, los recursos públicos que ingresan a sus arcas, pero desde luego estos destinados por razones que el Estado permite y que la legalidad vigente lo autoriza. Así es que no causa ni debe causar perplejidades, que esto ya era un asunto que venía generándose, pero a nivel nacional hubo todavía que esperar hasta que a raíz de la reforma del 2014 se desencadenara la decisión determinante. Tuvimos la oportunidad en Cámara de Diputados, y yo lo recuerdo muy bien y lo tengo que decir aquí, cuando se daban las discusiones no ya de los albores de la Ley Federal de Transparencia, abrogada ahora porque vino una nueva Ley Federal de Transparencia que está vigente desde el 9 de mayo de este año, pero
cuando se daban las discusiones, perdón, sobre esa reforma constitucional del 2007, que fue tan importante y que condujo Alonso Lujambio, la encabezó con gran liderazgo, precisamente este auditorio lleva su nombre. Y recuerdo yo que en las discusiones que se daban en los pasillos de la Cámara, o por así decirlo, en las disquisiciones extraparlamentarias, ya se decía con voz fuerte y con voz queda también, que hubiera sido muy bueno, que sería muy bueno que los partidos y los sindicatos estuvieran inmersos en esta nueva aventura. Hubo, sin embargo, quienes desde esa posición, de los diputados y de los senadores, que en esos momentos, como ahora, llegan a esas trincheras, a esa sitial de la representación pública federal, impulsados por sus propios confederaciones o grupos de pertenencia que tienen una influencia política indiscutible, pues decían que todavía no era el momento, que valdría la pena esperar tanto para ver cómo el fenómeno de la transparencia se daba y se desarrollaba, y de esa manera guardar con una especie de cautela que ahora ya se ha vencido y se ha resuelto. Indudablemente la ley, y con ello voy a ceñirme solamente a mencionar las obligaciones nuevas, porque para eso se me invitó, diría Patricia Cursain, no se te convocó a este panel para hacer florituras históricas sobre el significado de la irrupción de los sindicatos en el contexto público nacional, pero no está de más hacer esas ligámenes o referirse al ligamen que los ata a la transformación. Y por eso decía que a raíz de la reforma laboral en el 2012 ya se vertebraba un mayor auge, una mayor convicción en los círculos sindicales, en los círculos de los laboralistas, de los defensores del derecho social, en sus vertientes del derecho de los trabajadores, y su compleja y dinámica relación laboral, por un lado, pero también de pertenencia sindical. Hoy se hablaba cómo se tuvieron que superar los famosos contratos de protección, esas manifestaciones que tan lejos esperemos estén, pero que no dejan de rondar a veces y que dejan muy mal sabor de boca. Los sindicalistas, que los hay y siempre los ha habido de bien y para bien, han dicho muy bien que los sindicatos no tienen otra justificación más que de verdad defender con ahínco y con perseverancia los derechos de sus agremiados. Y ahí ha sido el punto en el que nos encontramos. Los sindicatos, ya lo dijeron los demás ponentes y otros de otras mesas anteriores, tienen una peculiaridad. No son sujetos obligados, vamos a decir, de permanente evolución, porque no todas sus gestiones diarias permanentes, ni las diarias, perdón, solo algunas, que pueden ser hasta a lo mejor extraordinarias, tienen que ver con ángulos de sujeción con la ley. Patricia nos ha estado diciendo desde que llegamos a esta responsabilidad conjunta que tendríamos que ir preparados para ensayar un acercamiento táctico, reflexivo y muy respetuoso, para ser respetable, con los sindicatos, porque se habían generado brumas, habían venido neblinas a empañar la manera en la que podríamos acercarnos a los sindicatos como sujetos obligados. Son sujetos obligados intermitentes, diría yo, porque hay algunas de sus gestiones, algunas de sus recepciones de dineros públicos, de algunos otros actos que pueden representar, sobre todo esos, con mayor claridad, sujeciones específicas para su relación con el Estado, en este caso a través del INAI, que viene a ser ante todo un acompañante para que se cumpla el servicio público de la información precisa y veraz. Esa es la misión que tenemos en el INAI, hacer factible, hacer posible el servicio público de la información pública, pero en términos de eficacia y veracidad. Y de esta manera, la legalidad nueva ya vino a darles a los señores integrantes de los sindicatos nuevas noticias y muy convenientes noticias para hacer posible esa realidad. Ya venía siempre anteponiéndose la idea que la autonomía sindical, como la lejana y añorada, la lejana y defendida siempre a capa y espada, autonomía judicial, y otra, la autonomía o la vida interna celosamente defendida por los partidos políticos, igualmente que la autonomía sindical podría ser una barrera a cualquier intrusión de cualquier externo, de cualquier intruso por quererse incluir en ella, y que por consecuencia era un asunto solo de ustedes o de ellos.
Naturalmente, la autonomía solo se puede entender, en el caso mexicano, para defenderse del propio gobierno, que tuvo muchas veces la tentación insana de intervenir y de tomar como arietes, como arietes de sus intereses gubernativos a los propios sindicatos para fines que podrían ser entendidos más bien como politológicamente intenciones gubernativas, pero no necesariamente jurídicamente válidas y menos democráticamente sustentables. Así es que la autonomía tampoco puede ser vista como un punto. Me combinan a concluir y de verdad que lo tengo que hacer, pero por lo menos mencionaré algunas de las novedades que tienen que ver con las obligaciones más representativas de los sindicatos y sobre las que están obligados. La ley general, ya lo han dicho, amplió notoriamente las obligaciones de todos los sujetos obligados, y en el caso de los sindicatos, además de las 48 que les son comunes, de las cuales no todas se encuadran, ya lo decía Porqui, por su condición, yo dije, de sujeción intermitente. Ojalá ese término se vuelva oportuno para que algunos de nosotros nos ayuden a ensayar y desde la academia a reflexionar si vale o no, y si es posible hablarlo así, al menos para fines didácticos, o por lo menos académicos. Pero en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 se inscriben toda la cauda de nuevas obligaciones que se explican así. Por ejemplo, para decir 3 ejemplos, el marco normativo aplicable al sujeto obligado, en este caso al sindicato, la estructura orgánica completa, las facultades de cada área, los gastos de representación y viáticos que resulten, en este caso, auspiciados por dinero público. Y en el caso del artículo 78, que es el que se refiere, estas son las generales, algunas se encuadran, otras no aplican. Los documentos de registro de los sindicatos es así, que deberán contener, entre otros, el domicilio, el número de registro, el nombre del sindicato completo, el nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia, indiscutiblemente, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios, centro de trabajo al que pertenezcan, central a la que pertenezcan, en su caso, la toma de nota, que ese es fundamental y ha sido motivo de solicitudes y reclamos informativos muy interesantes, preexistentes a este momento en el que ya hay sujeción a la ley, pero de común acuerdo a lo que hemos venido diciendo, a la guía del INAI respecto de ellos a nivel nacional, las tomas de nota, el estatuto, el padrón de socios, cuidado, ahí está, naturalmente para muchos resulta esto poco entendible o aceptable, se han venido liberando esas batallas, las actas de asamblea, los reglamentos interiores de trabajo, los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y octavo, todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo. Con eso cierro para decir que la nueva era de la transparencia y el acceso a la información pública en México ha invitado a los sindicatos a ser actuantes, a ser consecuentes y a dar muestras de esa enorme e importantísima misión que están llamados a cumplir en el firmamento de la democracia mexicana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco Acuña. Sin duda es interesante este contexto histórico sobre el sindicalismo mexicano y precisamente esta idea o esta dinámica de democratización que se ve desde el siglo pasado y que ha repercutido sin duda alguna y que se refleja en las acciones de transparencia que hoy tenemos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Bueno, y otra noción, la noción de servicio público de la información pública. Interesante esa noción. Sería… No, es muy interesante. Debería escribir un artículo al respecto, doctor. Bueno, pues voy a ceder el uso de la palabra a nuestros ponentes para que den respuesta a sus preguntas. Desafortunadamente, nuestro tiempo es muy justo. Yo les pediría que no rebasaran los 3 minutos. Yo sé que en el caso del doctor Martínez es complicado, son muchas preguntas, pero sin duda alguna yo sé. Bueno, igual podría tener esa posibilidad de poderla responder posteriormente. Imagino que habrá la posibilidad también de algunas memorias, y podrían anexar esa opción. Bueno, en el orden en que iniciaron, doctor Arturo Martínez, por favor. Muchísimas gracias. Aquí tengo varias.
¿Qué opina acerca de la obligación de transparentar, las actas de asamblea? ¿Qué objeto tendría dicha obligación? Bueno, es muy importante. Realmente un acta de asamblea es un acto de voluntad de los integrantes de la misma. Obviamente que todo este tipo de documentación debe, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, cuando son particulares, ya existe una obligación de inmediato, en donde se dé a conocer el contenido de toda la documentación que tengan y que se forme en la vida sindical. En este caso, la asamblea, cualquier tipo de asamblea ordinaria o extraordinaria, debe ser, desde mi punto de vista, debe ser publicada. Esta sería una. Y luego hay otra que dice, doctor, usted propone como sanción el hecho de quitar el registro sindical. ¿Cuáles son las acciones que están realizando para tener una buena seguridad con relación? Es un poco larga. No, yo no estoy diciendo del registro sindical, yo se lo puse a su consideración. Obviamente que es una medida muy fuerte y se debe demandar por la vía jurisdiccional. No, yo lo que me refería es la punibilidad acerca de las sanciones que tiene el instituto para poder sancionar a aquellas personas que no dan cumplimiento, que son incumplidas con sus propias obligaciones. La ley establece que serán sujetas a una amonestación y posteriormente a una sanción pecuniaria, a una multa. En caso de que no se proporcionen datos, etcétera, se publicite, no solamente eso, sino que doblarían en caso de reincidencia esa multa. Yo la pregunta que yo haría al auditorio es: ¿cómo va a ser efectiva esta autoridad una multa que se le impone a un sindicato cuando vemos el régimen fiscal de las organizaciones sindicales? Es un tanto difícil, esa es la realidad, yo lo veo bastante difícil. No es idea mía lo del registro sindical. Obviamente que la cancelación de un registro es cuando no tiene requisitos o cuando deja de cumplir su objetivo, que es el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados. Y esto es por la vía jurisdiccional, se tendría que demandar por la vía jurisdiccional. En lo personal se me hace excesiva, ¿sí? No estoy de acuerdo. Yo nada más lo planteé como una circunstancia que me pasó en una plática. Después dice, los recursos que reciben los sindicatos para manejo de prestaciones económicas, y me imagino que por parte del gobierno, que deben otorgarse a los trabajadores, ¿deben hacerse públicas? Sí, la respuesta es sí. Sí, definitivamente sí. Todos estos recursos que tiene un sindicato que recibe, que ejercen estos recursos públicos, de acuerdo con nuestra propia Constitución, son públicos, y al ser públicos tienen definitivamente que publicarse, sí, que informarse. No sé, ¿sigo más o después las puedo mandar? Adelante. A ver, es esta. Asamblea. Dice esta, es interesante, dice: para dar a conocer la información personal de cada miembro de un comité, ¿qué medidas de seguridad tomará el INAI para evitar el mal uso de la misma y qué garantiza que sus medidas sean eficaces? Bueno, realmente esta pregunta la debe contestar el INAI un poquito, pero yo lo que me refiero es que sí debe de haber esta comunicación, pero en términos generales. Por ejemplo, las cuotas sindicales. Las cuotas sindicales se debe decir el monto global de los trabajadores, no particularizar, no decir a cada uno cuánto se le está quitando en un momento dado. Eso es importante. En este caso también podríamos ver la cuestión de las asambleas. Si estas asambleas son publicadas, podría algún compañero tener problemas en cuanto a lo que haya manifestado en la asamblea. La realidad es que deben de publicitarse de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, bueno, cuando es normal,
En el caso del IFAI, yo creo que lo que tiene que es publicitarse de carácter general, y el IFAI sería el responsable en un momento dado de hacer mal uso de este tipo de información. Después dice, ¿a partir de qué año se debe de empezar a declarar, además de 2016 en adelante? No entiendo muy bien. Es decir, declarar toda la información, ¿sí? Bueno, no hay una fecha posterior ni mucho menos, sino que esto ya existe una obligación por parte de las organizaciones sindicales que reciben o ejercen recursos públicos, de hacer públicas todas estas aportaciones, y cuáles son el destino que se les va a dar a todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín. Doctora, por favor. Bueno, aquí es alguien que quiere conocer si hay dirigentes que tienen ya su vigencia vencida, o sea, tienen su periodo de gestión vencido y que todavía están haciendo funciones como dirigentes. Yo en este aspecto les comento que estamos nosotros haciendo valer lo que la norma estatutaria menciona, y solo en este año hemos tenido alrededor 22 cambios de comités ejecutivos seccionales. Nuestra gestión en lo que es el Comité Ejecutivo Nacional y termina en el año 2018. Y conforme va terminando las gestiones sindicales de los distintos comités ejecutivos de las secciones del país, se van programando sus congresos para hacer el cambio. Hoy sabemos que estamos viviendo un momento difícil en el país, porque hay una resistencia pues a la reforma de la Ley de Educación, hay mecanismos operativos de la misma que hacen inestable el trabajo de nuestros compañeros en las aulas. Aún con todo eso, esa inestabilidad que vivimos en nuestra organización sindical, es que la semana pasada programamos 7 congresos seccionales, y este fin de semana 14 y 15 del mes de julio tenemos 5 congresos más. Entonces el proceso democrático se da y lo estamos cumpliendo. Esta pregunta es: ¿qué acciones tiene el INAI al respecto? Yo desconozco, pero sí sé lo que nosotros hacemos y cumplimos con nuestra norma estatutaria. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Saldívar. Doctora Acuña. Muy breve, solo para agradecer, en este caso las preguntas. El INAI no puede desde luego intervenir si no hay condiciones que lo exijan. En principio, el INAI desde luego ha promovido, ha actuado en un ejercicio como estos foros, invitando a concientizar, a generar reflexión, seguramente en el acompañamiento de las obligaciones de transparencia que les son aplicables a los sindicatos por esa condición tan especial que tienen, pues serán, desde luego, el INAI será ante todo un acompañante, un servidor que ayude, que sirva. Cuando vengan los recursos de acceso, los recursos que puedan venir en revisión por la manera en la que hayan respondido o estén respondiendo los sindicatos respecto de lo que les concierna o corresponda, pues seguramente podremos entonces sí, ad casum, cada circunstancia, previa consulta e invitación al sindicato a alegar lo que considera al respecto, cuando haya reservado información o estimado confidencialidad, como ya decía el maestro, hay situaciones que naturalmente no podrían ser ajenas al deber legal. El INAI, afortunadamente, para estas razones, es también autoridad nacional administrativa en materia de protección de datos personales, y no podríamos nosotros de ninguna manera ser irresponsables en el debido cuidado de la confidencialidad que implique a cualquier trabajador referido por alguna obligación sindical. Muchísimas gracias a todos, de verdad, el tiempo apremia, y agradecer también a la doctora Graciela Sandoval, que es a quien se le ha confiado directamente la organización, porque encabeza esta condición de enlace Patricia Cruzay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Acuña. Finalmente, quisiera hacerles entrega a nuestros panelistas de un reconocimiento que se les otorga por su participación como ponentes en el panel Obligaciones específicas de transparencia de los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos. Lo firma la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora,
y la comisionada María Patricia Curzán Villalobos. Muchísimas gracias. Doctora Saldívar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Yo 5 minutos, daremos inicio a la siguiente mesa. Agradecemos a los panelistas su Una foto de récord, participación. Patricia, por favor. O él.